El peronismo, uno creo que ya puede ver, es el partido del poder en la Argentina, o lo ha sido, o pareciera que es lo más parecido al partido del poder. La nuestra es una sociedad necesitada de relato, digamos, de melodrama, necesitada de padres y madres que nos protejan, aunque nos dominen, aunque evidentemente esto está en la historia. Siempre me hizo ruido esta vocación hegemónica del peronismo cuando es gobierno, siempre. La legislación laboral llega tarde a la Argentina en relación a los países vecinos, pero digamos, con el peronismo se respetaron las leyes que habían sido aprobadas antes. El peronismo funciona en la Argentina como una especie de identidad. Digamos, ser argentino es igual a ser peronista. Hola, bienvenidos. Gracias por estar ahí y por estar aquí. Como ustedes saben, en esta tercera temporada vamos a trabajar o a aprender sobre la actualidad. Y qué mejor que hacerlo con los periodistas especializados, con los que investigan en esos temas que tienen que ver con nuestra realidad también. Así es que les presento Silvia Mercado, es autora del libro El relato peronista, con un subtítulo muy intrigante para nosotros, porque la única verdad no siempre es la realidad. Le da vuelta a una famosa frase del peronismo que dijera Perón. Entonces, en este caso particular quiero aclararles algo más. Generalmente las investigaciones de los periodistas tienen que ver con lo que está pasando en la actualidad, pero en el caso de Silvia, el libro va a trabajar sobre la historia, pero ¿de qué modo esa historia tiene que ver con el presente? Eso es lo que vamos a tratar de aprender en esta conversación con Silvia. Silvia, gracias por acompañarnos. Un placer, Carlos, una alegría. El relato peronista. Hay una frase introductoria en la que creo que es atribuida a Jorge Lanata en el libro, que dice: ¿y si la historia que nos contaron no fuera cierta, no fuera lo que de verdad si las pasó? cosas no son como nos la contaron? ¿Y si no son como nos Está contaron? tomado el libro 10K que hizo Jorge Lanata, un libro muy interesante que sobre todo deja, digamos, un legado, digamos, para las próximas generaciones sobre lo que pasó en estos años, hablando sobre un libro anterior. Esa frase justo habla de un libro anterior mío que se llama El inventor del peronismo, que es la biografía de Raúl Apol. ¿Y en qué momento te hiciste vos esa pregunta? ¿Y si la historia no es la que nos contaron? Bueno, sí, la verdad que leyendo el libro Perón y los medios de comunicación de Pablo Sirven, un libro que yo había comprado cuando salió publicado en 1984 y nunca había leído, pero leí cuando una revista peronista me pidió que escriba sobre la relación entre el peronismo y los medios de comunicación a finales de la década del 90, cuando, digamos, había un pico de tensión entre el periodismo, entre los periodistas y Carlos Menem. Entonces, para hacer esa nota, dije, bueno, voy a ver qué es lo que escribió Pablo Sirven. Y ahí, Carlos, para mí fue un golpe durísimo, porque, digamos, yo vengo del peronismo, de hecho, soy afiliada del Partido Justicialista. ¿Todavía lo sos? Sí, todavía no me desafilié, no creo que lo haga. No me parece tan importante tampoco, sí, no lo sé. Pero yo dije, pero ¿cómo nosotros, los buenos, habíamos hecho semejantes cosas horribles? Habíamos producido tanto sufrimiento. Cuando te referís a los buenos, te referís a los peronistas. A los peronistas. ¿Cómo nosotros fuimos capaces de provocar semejante dolor? Es decir, yo, por ejemplo, hasta que leí el libro de Pablo Sirven, tenía una visión de que el diario La Prensa era un diario oligárquico. Estaba totalmente convencida de eso, pero cuando lo leí a Pablo Sirven dije, no, bueno, pero el diario La Prensa era un diario liberal en un sentido democrático, no en un sentido, no era conservador, era un muy buen periodismo, pero además, o sea, ¿cuál era la razón para haberse empeñado en cerrarlo? Y además veo ahí que hubo una política sistemática de persecución a todos los medios en esa década, y la verdad para mí fue un shock, fue un masazo, no lo esperaba. Y eso es lo que te motivó a escribir primero sobre Apol
Y luego este Eso, libro. no, y después lo que me pasó fue que, bueno, me pasó el kirchnerismo, como suelo decir, cuando el gobierno de Cristina Kirchner envía la ley de servicios audiovisuales al Congreso. Bueno, la verdad yo estaba muy incómoda, estaba totalmente en contra, sabía que el objetivo era domesticar a la opinión pública, domesticar al periodismo, que lo que querían era imponer una voz única, o sea, no me cabía la menor duda porque yo había tenido la oportunidad de conocer a Kirchner y de ver cómo Néstor Kirchner funcionaba con otros dirigentes, es decir, veía su vocación hegemónica. Y justo esos días que mandan el proyecto de ley, otro colega, periodista peronista, Daniel Raffo, que fue gremialista, digamos que fue del gremio de prensa, cuenta así en voz baja. No, porque Raúl Apol, le pidió, llamó a la redacción del diario El Mundo y pidió que mi tío, cuenta Daniel Raffo, Carlos Raffo, que era el secretario general del diario El Mundo, que es como si hoy uno dijera Ricardo Kirchner, el secretario general del diario Clarín, no entre más al diario. Entonces, cuando ahí Daniel habla, y lo habla así bajito, de Raúl Apol, yo dije, me acordé de muchas veces que me habían hablado a mí de Raúl Apol. Y entonces dije, ¿y Raúl Apol qué sería? ¿Abogado? ¿Sería médico? O sea, empecé a preguntarme. Y dije, ¿cómo habrá llegado a Perón? O sea, me empecé a preguntar sobre la figura. Voy a casa, lo googleo y veo que no hay nada de información sobre Apol. Entonces dije, bueno, acá tengo una historia para contar. Que además fue, según tu libro, el inventor del relato peronista, ¿no? Ahora, así es. Que mucha gente del cree aparato de comunicación del peronismo en el gobierno. que mucha gente cree que la palabra relato tiene que ver con el kirchnerismo nada más, y en realidad esto viene de la historia. Claro. Yo ahora le puse a este libro el relato peronista porque en realidad, digamos, es el relato, o sea, aludiendo de algún modo a que para nosotros hoy, para este presente, relato es una palabra negativa en el sentido está vinculada a la mentira. Me parecía mejor el relato peronista que la mentira peronista porque, digamos, porque supone una construcción, ¿no? Supone un armado, supone esfuerzo, mucha gente pensándolo. Hay también una dedicatoria en la introducción del libro que tiene que ver, quizás, me parece, debe haber influido en tu decisión de hacer esta investigación histórica, que es el recuerdo de tu padre. Sí. Porque tu padre era sindicalista. Mi papá era sindicalista radical, era petrolero, él era junto con socialistas, comunistas, anarquistas, formaba parte de un sindicato en Comodoro Rivadavia, que era previo, obviamente, a la llegada del peronismo. Y cuando le obligan a fusionarse en el sindicato único de petroleros del Estado, se hace una asamblea y deciden que no, porque además justamente los sindicalistas que hicieron el SUP en Comodoro Rivadavia eran gente que no era querida por sus pares, era fea gente, era gente que no había jugado bien en las luchas obreras, no los querían. Aclaremos los términos. Fea y jugado quiere decir en términos políticos. Claro. Gente que no era confiable. Gente que no era confiable, gente que no había defendido a los trabajos petroleros. ¿Y qué pasó con tu padre? Entonces a mi papá y a todos, en realidad toda la conducción del sindicato los metieron presos ahí en Comodoro Rivadavia. Mi papá estuvo preso 2 años hasta que aceptó el retiro voluntario entre comillas, por supuesto. Lo obligaron a renunciar y con eso lo liberaron, le dieron una indemnización, mi papá se puso una librería. Y la verdad es que nunca se recompuso emocionalmente de ese dolor tremendo que le significó digamos, tener que abandonar a sus compañeros de sindicalistas. ¿Y cómo fue que con esa historia familiar, que además te habrás enterado porque te la contaron? Me la contó él. Claro, y que la sufriste personalmente, ¿cómo fue que te hiciste peronista?
Bueno, supongo que tiene que ver con que los hijos siempre somos rebeldes, o muchos hijos en esa época éramos muy rebeldes. Yo, por una cuestión de edad, no me tocó, digamos, la etapa de los 70, yo vengo, digamos, después, pero igual era rebelde. Y, digamos, yo empecé cuando se dio el golpe militar, yo todavía estaba en la secundaria, estaba en quinto año, y bueno, todavía quedaban como, digamos, rumores, se puede decir, de esa militancia de la juventud peronista. Y cuando yo me acerqué a partir de mi trabajo, digamos, yo estudié sociología en El Salvador, y era compañero mío Leonardo Pérez Esquivel, el hijo del Premio Nobel de la Paz. Entonces empezamos a ayudarlo a Leonardo cuando su papá estaba preso en la dictadura, y bueno, y la mayoría de los que estaban ahí, hasta que después a Adolfo le dieron el premio Nobel, tenían, digamos, habían tenido vínculos con el peronismo. Entonces, bueno, vaya a saber por qué me hice peronista. También por algo que tuvo que ver con el gremio, porque acompañando a Adolfo Pérez Esquivel, fuimos a Venezuela, y en Venezuela se estaba realizando un congreso latinoamericano de periodistas. Fue un grupo de periodistas argentinos y eran periodistas peronistas de la agrupación Trabajadores de Prensa Raúl Scalabrini Ortiz. Así que estaban una agrupación que estaba Rodolfo Audi, que lamentablemente falleció, y Oscar Cardoso. De algún modo, entonces, este libro viene a poner las cosas en orden, ¿no? Alinea la historia. Sí, la verdad que permitió un reencuentro con la memoria de mi padre, que lamentablemente falleció, algo que para mí, por supuesto, en lo personal es muy importante, muy importante. Como muchacha peronista, en los años 80 habrás cantado, me imagino, la de Lito Nevia: si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Pensé tanto en esa frase, en esa canción de Lito Nevia. Efectivamente, somos de la misma generación, así que sí, y yo creo que, bueno, el peronismo viene ganando hace tantos años, yo creo que también hay otra historia. Bien, y ahora vamos al libro, así. Vos dividís el libro en capítulos: Perón y la economía, Perón y los sindicatos, Perón y el 17 de octubre. Y en cada caso, en cada capítulo, das como una versión diferente de lo que se suponía, digamos, o de lo que se creía hasta ahora. Vamos a poner, por ejemplo, el 17 de octubre, que para el peronismo es el mito fundador, y en realidad vos descubrís que fue un acontecimiento armado que contestaba quizás a una manifestación anterior. Sí, que fue una respuesta muy hábil de Perón para salvar el gobierno que él integraba, la dictadura de 1943, porque había caído el Eje derrotado, se hizo una movilización muy importante en cantidad de gente y en representación partidaria y sindical. Aclaremos para los jóvenes: cuando hablamos del Eje, hablamos de las fuerzas nacionalsocialistas que acompañaban Exactamente, eran Hitler, en la Segunda Mussolini, Guerra Mundial, claro. Japón. Perón había estado en Italia, digamos, admiraba de algún modo el fascismo, y después, además, Perón había sido un coronel golpista en el año... Ya en el año 30, él formó parte del golpe del 30. Y también del golpe que en el 43. Del 43, en el golpe del 43 lo lideró, digamos, claro. ¿no es cierto? ¿Cómo se transforma entonces después, a propósito del 17 de octubre, en un líder de masas reclamado por los obreros que pedían por su liberación, cuando en realidad parecía que ese 17 de octubre no estaba preso Perón? Claro, al hacerse esta movilización
tan importante que pedía que la Corte Suprema se haga cargo del poder y convoque elecciones. Eso fue en septiembre. El 19 de septiembre de 1945. Entonces, bueno, una parte del ejército respaldó esa demanda de la sociedad, digamos, o de una parte de la sociedad. Porque aclaremos que la sociedad reclamaba eso porque estábamos bajo un gobierno militar. Sí, era una dictadura, había estado de sitio, el Parlamento estaba disuelto, había censura a los medios de comunicación, realmente era un régimen dictatorial. Bueno, eso ocurre en septiembre y en octubre. Entonces, 20 días después, yo creo que para salvar este golpe, digamos, para salvar este gobierno revolucionario, como se decía en ese momento a los golpes militares, Perón acuerda una especie de maniobra con el gobierno que era de él, digamos, porque el hombre fuerte de esa dictadura era Perón, eso lo sabe todo el mundo, lo saben todos los historiadores. Entonces arma como si lo hubieran metido preso y se hace poner preso por la Marina, que era siempre más liberal en el sentido, digamos, era el menos fascista o el menos pronazi de las fuerzas militares, y entonces, estando preso, hace que organiza una manifestación para respaldarlo. Le pide a Mercante, a Bramugli, a Borlenghi, digamos, a la gente que estaba más cerca de él y que lo había acompañado en la Secretaría de Trabajo, que organice a los obreros para hacer una movilización popular y le pide a la CGT que acompañe esta manifestación. La CGT debate respaldar a Perón y vota y en forma dividida. La mitad de la CGT votó respaldar y la mitad de la CGT votó no respaldar. Así todo, la movilización iba a ser el 18 de octubre, pero Perón, como no estaba seguro de si realmente iban a respaldar o no, vio que la CGT dudaba de este respaldo, decide que esta movilización se realice el 17 de octubre. La movilización no fue tanta gente como la que él esperaba, fue muchísima menos gente que la del 19 de septiembre, un mes antes. Por eso no hay fotos de esa movilización. Las fotos que hay de esa movilización son fotos temprano de los obreros poniendo los pies en la fuente, pero esas fotos con muchísima gente en la plaza son posteriores, son cuando las convocaba él ya siendo presidente elegido por el voto, ¿no? Y entre los mitos que hacen a la historia del peronismo también está el renunciamiento de Evita, sí, que vos también desarmás y contás desde otro lugar. Claro, es que realmente solo la fascinación que nos provoca la imagen, digamos, intocada de Juan Domingo Perón nos puede hacer creer que la CGT o que José Espejo, que era el secretario general de ese momento, que era un empleado para Perón, o sea, Perón consideraba que la CGT eran sus empleados, él ponía, sacaba, decidía quién iba a la conducción de la CGT. Si José Espejo le pide a Eva Perón que acepte ser la candidata a vice, es porque Perón se lo pidió, no hay otra manera. Por otra parte, esa movilización que nosotros creemos también prácticamente espontánea, tardó un mes en realizarse, tuvo todo el respaldo del aparato del Estado, los trenes, los camiones, los colectivos. Se pagó gente, obviamente, porque tenían que venir de todas partes del país, se les pagó hotel, que era lo que correspondía, comida, en fin. Fue la movilización más grande de la historia. Ahí sí uno ve una cantidad enorme, porque además ya estaba muy desarrollado el aparato de comunicación que manejaba Paul. Hay unas imágenes hermosísimas, pero bueno, ya con luces, lo que impacta una es puesta en escena. Con una enorme puesta en escena. Y Eva, porque me lo han preguntado, me adelanto a la respuesta, estoy convencida de que no sabía que era manipulada de esa manera. Lo que pasa es que de ese modo
Perón, que ya tenía muchos problemas dentro del ejército, siempre tuvo problemas, no todo el ejército lo respaldó siempre. Entonces, como ya el ejército veía la vocación hegemónica de Perón, de hecho primero hubieran querido que Domingo Mercante lo sucediera, él hace todo lo posible para ahogar a Domingo Mercante. Entonces, bueno, querían ponerle un vicepresidente que no fuera elegido por él, que no fuera elegido por Perón. Entonces Perón armó esta maniobra como para que, bueno, no la puse a Evita, bueno, entonces me tienen que agradecer, entonces lo dejó a Quijano, que era el vicepresidente con el cual él llegó al gobierno en 1946, que ya se sabía, era un hombre que estaba muy enfermo, gravemente enfermo, tenía cáncer, en ese momento el cáncer era letal, y de hecho, bueno, a los 6 meses de asumir, renunció. A los 6 meses de asumir murió, así que tuvo que hacerse después una elección para vicepresidente. Bueno, en fin, fue otra gran maniobra melodramática de Perón ya en el gobierno democrático, ¿no? Y por último, digo, porque no vamos a contar todo el libro, si no nadie lo va a ir a comprar, pero sí hacer una síntesis de la idea de lo que está en el libro. También hay un capítulo en el cual hablas de la relación con los trabajadores, de las leyes laborales, donde señalás que la mayoría de las leyes aprobadas durante el gobierno de Perón, que se cree que fue el gobierno que por eso los trabajadores los seguían tanto, estaban ya promulgadas, y aunque algunas no estaban aprobadas, pero sí aprobadas, no estaban reglamentadas. La mayoría de las leyes laborales habían sido anteriores y de gobiernos que tomaban la influencia del socialismo, ¿no? Toda la legislación laboral fue propuesta por los diputados socialistas, que desde que llegó el peronismo no hubo más, porque además Perón se encargó de que no hubiera diputados socialistas a través de un sistema electoral que lo manipuló para eso. Y sí, ya cuando fue secretario de Trabajo, digamos, de esta dictadura del 43 al 46, hizo mucha legislación laboral, por ejemplo, el Estatuto del Peón, por ejemplo, el aguinaldo, bueno, una cantidad de legislación laboral importante que ya él después como presidente le dio fuerza de ley, digamos. Pero la legislación laboral, por supuesto, es anterior. Es cierto que muchos, por ejemplo, no sé, estancieros no la ponían, no la respetaban, o incluso muchos industriales no la respetaron, como después Perón obligó que se la respetara. Esto está claro. También es cierto que la legislación laboral llega tarde a la Argentina en relación a los países vecinos. Tanto Uruguay como Chile, incluso Brasil, han implementado la legislación social e incluso la legislación, por ejemplo, no sé, electoral, que pueda votar la mujer y demás, antes que en la Argentina. Pero, digamos, con el peronismo se respetaron las leyes que habían sido aprobadas antes. De todos modos, yo apoyo una posición, una idea, esta ya es una opinión de Juan José Sebrelli al respecto, que dice Sebrelli que en un libro muy importante que se llama Los deseos imaginarios del peronismo, que con el tiempo se hubiera respetado y se hubiera aprobado toda la ley laboral que correspondía a la etapa y que no se hubiera necesitado el peronismo para llevarla adelante. La gran diferencia con otros países, por ejemplo los países vecinos, es que nosotros en la Argentina estamos obligados a agradecerle a Perón y agradecerle a Eva, cosa que en los otros países no es así. Está la misma legislación, pero no se le agradece a nadie en particular. Adelante, por favor. ¿Es posible que con el paso del tiempo o algún acontecimiento lo suficientemente fuerte, las figuras de Perón y de Evita dejen de ser figuras de culto? Qué buena pregunta. Yo creo que sería muy bueno para la Argentina que eso suceda.
porque son figuras históricas, no tienen por qué ser figuras de culto. Es lo que pasa, qué sé yo, estuvo Vargas en Brasil, no es de culto, es una figura histórica. Estuvo Ibáñez del Campo en Chile, no es de culto, es una figura histórica. Ojalá que pase eso. Teniendo en cuenta lo que significa hoy el Partido Justicialista, al inicio de la charla comentaste que estás afiliada al partido. Y con respecto a tu forma de pensar, ¿por qué hoy en día continúas afiliada? No sabría decirte. Podría decirte que, qué sé yo, que es porque me da fiaca hacer el trámite, pero la verdad no es cierto. Sí, me da fiaca, pero eh, es como cuando me preguntan si soy católica. O sea, sí, soy bautizada. Lo que pasa es que ya no participo de la fe católica. Me siento parte de algún modo de la familia católica y tal vez no me sienta tan parte de la familia peronista, pero tampoco me siento tan ajena. Es decir, me parece la verdad que no es demasiado importante y bueno, tal vez sea, no sé, algo, no sé, tal vez tendría que cambiar de partido y no lo tengo claro, la verdad. Adelante. Silvia, si hasta ahora hablaste fundamentalmente de la producción, de la construcción del relato peronista. Si es que no tiene un sustento en la realidad, ¿qué elementos de la realidad retoma para que en la recepción por parte de la sociedad funcione, como tenga ese efecto de verdad? Claro, está muy bien la pregunta. Primero, evidentemente, la nuestra es una sociedad necesitada de relato, digamos, de melodrama, necesitada de padres y madres que nos protejan, aunque nos dominen, aunque evidentemente esto está en la historia, no es la primera vez que pasa con el peronismo, y bueno, de hecho ahora pasa con el kirchnerismo, o pasó con el kirchnerismo, que tiene una función muy parecida. Hay mucha gente que participa del relato kirchnerista, pero decís, no, pero si no tiene nada que ver con la realidad. Yo hago ese link también. Bueno, pero no hay verdad, digamos, no hay información, no hay chequeo de esa información que taladre esa creencia. Evidentemente aquí hay una necesidad de relatos. También por eso es mi libro, digamos, para romper con ese encandilamiento que necesitamos como sociedad y tener una visión, no sé si racional, pero menos apasionada con lo que nos pasa políticamente. Por favor. Silvia, ¿cómo crees que afecta en la construcción de la identidad argentina que esto sea un relato y no sea una realidad, como decís en tu libro? Interesantísima pregunta. Todas las preguntas muy interesantes. Bueno, yo creo que el peronismo, entre otras cosas, esto no lo he desarrollado, pero me doy cuenta ahora, después que presenté el libro, de algún modo lo dijo Julio Bárbaro, que fue uno de los que presentó mi libro, el otro Juan José Sebrelli, que el peronismo funciona en la Argentina como una especie de identidad. Digamos, ser argentino es igual a ser peronista. Por lo tanto, es muy difícil justamente criticarlo porque tiene esta calidad identitaria. Debe ser porque somos una nación joven o porque no hay nada que provoque semejante consenso, y este consenso es tan fuerte porque existe, y también tiene que ver un poco con la pregunta anterior, un aparato de comunicación que se encargó de que existiera. Y después todos lo aceptamos, o por temor a que nos estigmaticen, o por comodidad, o por no revisar la historia. Todos lo aceptamos, así seamos peronistas, antiperonistas, de izquierda, de derecha, seamos trotskistas, seamos, no sé, de la UCD. O sea, todo el mundo lo acepta como si fuera verdad, porque es sinónimo de identidad argentina. Por eso me parece muy importante hablarlo, digamos, porque si no se habla no se puede, no nos podemos despegar. Si lo hablamos tenemos chance de despegarnos de eso, me parece. Por favor. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer toda esta investigación para escribir el libro y si se dio en los tiempos que habías previsto? No se dio en los tiempos que había previsto porque
yo lo tendría que haber entregado antes, pero bueno, mataron al fiscal Nisman y eso no solo profesionalmente me obligó a desarrollar un montón de trabajo que no tenía previsto, digamos, a reincorporarme a la tarea cotidiana, sino que además me dejó medio mal, la verdad. Me llevó 2 años, uno puede decir, un poco más, pero también es mi vida, digamos, es como son los temas de mi vida, digamos. A mí siempre me hizo ruido esta vocación hegemónica del peronismo cuando es gobierno, siempre, siempre. O sea que es parte de mi obsesión de vida, que si son estudiantes de periodismo o de comunicación, uno tiene que escribir sobre las cosas que realmente le importen mucho, digamos, que le implique que no puede dejar de trabajar y de escribir y de seguir investigando, a pesar de todo lo que la realidad, la vida cotidiana te presenta y te desafía. Tienen que ser cosas que a uno le interesen mucho en forma personal para que uno pueda, digamos, no sé, dejar de ir al cine, incluso dejar de ir a trabajar, organizarse, digamos, pasar fines de semana, a veces sin poder compartir con la familia para lograr el objetivo de una investigación. Esto para un periodista, Carlos, es muy difícil, ¿no? Los proyectos de largo plazo para un periodista son difíciles. Por favor. Sí, Silvia, quisiera saber qué opinás acerca de por qué el discurso y el accionar del peronismo en los 90 es tan distinto a la actualidad y por qué la gente lo sigue apoyando a pesar de esa gran diferencia que se ve. Yo la he vivido. Quisiera saber tu opinión. Sí, realmente es una pregunta muy válida porque, digamos, justamente pareciera que no tiene nada que ver. Sin embargo, creo que tiene parte de esa, digamos, de la respuesta la da en este libro, o yo lo refiero a Jorge Antonio, que fue un empresario testaferro de Juan Domingo Perón, que dice que para entender al peronismo, que le preguntan cuál es la verdadera ideología del peronismo, y él dice, bueno, hay que seguir la ruta del dinero, dijo Jorge Antonio una vez. Cuando hay dinero en el Estado, compra las empresas. Cuando el Estado está quebrado, las vende. Es un poco pragmático, dramático también, y pareciera como que acepta como natural la corrupción. En fin, tal vez tiene razón, no lo sé. Yo creo que el peronismo, uno creo que ya puede ver, es el partido del poder en la Argentina, o lo ha sido, o pareciera que es lo más parecido al partido del poder, algo parecido al PRI, en fin. Creo que por ahí va la respuesta. Adelante. Con un contenido tan polémico, ¿cuáles serían los efectos, cómo se reciben, tanto de rechazo o de simpatía? Y periodísticamente, éticamente, ¿te encontraste con algo que no pudiste incluir en el libro o que quedó por fuera? Todas las preguntas son una mejor que la otra. Por ejemplo, dentro del peronismo se cree que Perón no fue corrupto. Es un tema que yo no abordé. Me permito dudar, no lo investigué. Como también se dice que, qué sé yo, que Raúl Apol, porque Raúl Apol murió en la pobreza, pero bueno, no es porque no había sido corrupto. Lo mismo pasa con Perón, es decir, Perón tuvo muchos problemas económicos gravísimos. Pero bueno, para mí eso no significa que no fue corrupto. Con respecto a la otra pregunta, sí, hubo mucha gente que es muy amiga, que se enojó muy mal conmigo y a mí me hizo mucho daño. También tengo otros amigos que antes no tenía. En fin, me parece que cuando uno se mete con temas que son sagrados en el sentido religioso y filosófico de la palabra, o teológico de la palabra sagrado, es de esperar que algo así suceda. A uno le duele, pero bueno, son los gajes del oficio. Por favor. ¿Compararías las operaciones y maquinarias de propaganda del peronismo con las utilizadas por el régimen nazi y su maquinaria de propaganda a cargo de Joseph Goebbels? Bueno, a Raúl Apol le decían el Goebbels de Perón
Y hoy lo escuché a Fernando Iglesias, que escribió, otro periodista, que escribió un libro también muy duro contra el peronismo que se llama ¿Es el peronismo estúpido?, decir que comparar no quiere decir igualar. Dio una frase muy interesante porque dijo, cuando Newton pensó la ley de gravedad a partir de que se le cayó una manzana, no es que comparaba la manzana digamos, con el sol, con la tierra, en fin, digamos, sino que es parecido, digamos, ¿no? Es comparable. Y yo pienso que el peronismo es comparable en algunas cosas al nazismo y en otras cosas es comparable a Mussolini, al régimen fascista. ¿Por qué? ¿Eso es casualidad? Bueno, no. Primero era algo de época, pero además otros países como Brasil, Uruguay, Chile, que yo menciono mucho porque yo fui a investigar esos 3 países y fui a ver los diarios de esos 3 países, porque aquí había censura y autocensura, entonces los diarios no servían para chequear lo que decía la propaganda peronista, entonces yo lo fui a chequear por los diarios de los países vecinos. Bueno, esos países no hicieron un régimen parecido al de Perón en ese sentido. Por eso no solo que no es casualidad, sino que una cosa que yo acá pongo es que antes de ser presidente, Perón viajó al lado eje de Europa, es decir, viajó a Europa y vio lo que pasaba en Europa en el lado eje, digamos, ¿no? Es decir, en Italia, él vio incluso la invasión de Alemania a Francia. Y lo comparo con Domingo Faustino Sarmiento, que antes de ser presidente también hizo un viaje iniciático. Ojo, Perón estuvo casi 2 años en Europa, en el lado eje de Europa. Y lo comparo con otro presidente argentino, con Sarmiento, que también antes de ser presidente viajó por el mundo, pero estuvo en Estados Unidos. Entonces, obviamente, cuando vino acá, intentó replicar, por ejemplo, el sistema educativo norteamericano, la democracia municipal, esos viajes que después hizo a Chivilcoy, en fin, digamos, valorando ese tipo de democracia directa, por decirlo de algún modo. Y Perón quiso replicar en la Argentina el modelo corporativo que vio en Italia. En varias partes del libro destacás a Juan José Sebrelli como el único intelectual que durante todos estos años mantuvo su posición de resistencia al peronismo. Incluso escribió un libro ya también muy conocido, Los deseos imaginarios del peronismo. ¿Por qué crees que tantos intelectuales en 40 años no se atrevieron a enfrentarse, digamos, en un debate dialécticamente al peronismo? O quizás lo hicieron, pero no, sus voces fueron rápidamente acalladas, estigmatizados con el famoso con el apodo de gorila, con lo cual te borraban de la historia. Bueno, sí, eso, yo creo que el peronismo ha logrado generar miedo o temor a que te estigmaticen, a que entonces tu palabra, si sos gorila, tu palabra ya no tiene valor, nada de lo que digas es interesante, ya estás fuera de registro. Yo digo que se le parece a ser judío en la Alemania nazi, también, digamos, comparando, digamos, no igualando. O sea, ya la gente te ve, cruza de vereda, no, a ver si me ven con este gorila que van a decir, y es muy agresivo. Y de algún modo yo he pensado en Juan José Sebrelli. Cuando yo se lo digo ahora, me dice que exagero. Y me dice que yo tengo la fe de los conversos. Pero puede ser, porque bueno, cuando uno
se da cuenta, digamos, él siempre, o no sé si siempre, pero hace muchos años que piensa lo mismo, la verdad es que se ha mantenido muy solo. Nadie ha querido defender ese ideario con la fuerza que él lo ha hecho. Y lo ha hecho con valentía y ha sido estigmatizado al punto de que yo misma no había leído Los deseos imaginarios del peronismo, no solo que no lo había leído, no tenía el libro en mi casa, por temor a no sé qué. Es decir, a mí como que también, o sea, yo formé parte de eso. Ay, qué cosa, ¿no? O sea, mejor ni lo leo. Y yo sé que hay mucha gente que también le pasa eso con mi libro. Y eso también me da fuerzas y me da más ganas de protegerlo y de, ¿cómo decir?, de homenajearlo a Juan José Cebrel. Y me parece que ha sido un intelectual no solo brillante, sino valiente en una sociedad que no quería escucharlo. Una cosa también que se nota a lo largo del libro es que hay un fondo de culpa en quien lo escribe, que sos vos. Es decir, cada tanto pedís como perdón a los que piensan que sos gorila, como perdón a los amigos con los que tuviste alguna militancia, como sé que algunos no me van a entender, sé que me van a decir esto, que parece raro en un libro, porque si uno está escribiendo un libro y toma una posición frente a eso, bueno, acepta que después a alguien que lo lea no le guste. Digo, ¿por qué tanta explicación? Tenés razón, la verdad no lo había pensado y me hace bien que me digas esto porque, digamos, porque hasta le puedo decir a los peronistas, no, che, mira, quise ponerlos, quise incluirlos, porque quiero que también lo que yo investigué pueda ser comprendido también en el peronismo. Que lo que investigué pueda ser no aceptado, pero por lo menos leído y hasta rebatido, pero no estigmatizado, porque pienso que si el peronismo se vuelve democrático, acepta el disenso, sale de esta visión sagrada, esta visión de culto que tienen Perón y Eva, la sociedad argentina va a ser mejor. Hay una característica que es propia, afín al peronismo, que es la de encubrirse como parte del relato, cuando en los 90 era menemismo, en el 2000 es kirchnerismo, y finalmente son gobiernos que han llegado de la mano del sello peronista, pero después cuando las cosas salen mal, muchos peronistas dicen, bueno, eso no era peronismo. Entonces son todas versiones de lo mismo, pero nadie se hace cargo realmente de lo que le corresponde, ¿no? Muchos kirchneristas, empezando por Néstor y Cristina Kirchner, estuvieron en los 90, participaron de la privatización de YPF, de Aerolíneas Argentinas, y luego hoy cuando se los recuerda dicen, no, bueno, pero eso era una cuestión, siempre tiene una explicación, digamos. ¿Esto es parte del relato también? Sí. El peronista no se quiere hacer cargo de lo que el peronismo ha producido en la sociedad, nunca tiene posibilidad de verlo objetivamente, y los que no son kirchneristas dicen, no, pero ¿cómo escribís un libro así que finalmente justifica el kirchnerismo si el peronismo no tiene nada que ver con el kirchnerismo? Yo creo que eso es un tremendo error. Como no se puede ver lo que de verdad pasó con los que no eran peronistas durante la década original, hubo mucha gente que fue perseguida, que vivió muy mal, que sufrió. Además, pasaron otras cosas, no había energía, había cortes de luz, había escasez. Ahora se la agarran cuando hay inflación con los supermercados, en ese momento metían presos almaceneros. Es tan parecido lo que pasó, Carlos, tan parecido que, bueno, me parece clarísimo que el peronismo se tiene que hacer cargo de su historia, no para decir que es el mal, sino para decir, bueno, es lo que pasó, veámoslo, aceptémoslo y tratemos de que no pase en el futuro. Vos decís que la Asociación de Peronismo e Identidad hace
que de pronto los líderes políticos que no son peronistas o no son de origen peronista se sientan intimidados de tal modo que de algún modo tienen que reconocer durante campañas electorales y demás que se llevan bien con el peronismo, que les cae bien el peronismo, que las banderas del peronismo, sabiendo, como se sabe, que no son peronistas, pero que necesitan hacerlo como si fuera que es imposible avanzar en una elección, en una campaña electoral, si no te llevas bien con el peronismo. Hasta ese punto intimidan, ¿no? Pero cuando uno ve el resultado de las elecciones históricas, siempre se ve que es 50 y 50, 40 y 55, digamos, hay una gran masa de población que directamente no ha votado nunca al peronismo o no lo vota al peronismo. ¿Por qué no hay una responsabilidad ahí de los líderes que no son peronistas para poder hablar de estas cosas que vos hablas en tu libro? Es difícil, reconozco que no se le puede pedir al líder que no es peronista también que haga eso, además de haber aceptado hacer un camino que no sea dentro del Partido Justicialista, como aliado del Partido Justicialista. Por otra parte, si uno ve la cantidad de votos que tienen los candidatos peronistas, parecieran que son mayoritarios. Ahora, si uno ve las encuestas, quienes dicen ser peronistas son una minoría, creo que no llegan ni al 20 ni al 30%. Los jóvenes prácticamente no se dicen peronistas. Yo creo que cada vez menos que el peronismo afecta, digamos, a la vida personal, cada vez menos. Creo que eso es bueno. Creo que hay que mirar al peronismo como un fenómeno histórico. Pienso que no hay que hacer tampoco antiperonismo, porque el peronismo no pasó en Marte, digamos, pasó en la Argentina, digamos. De algún modo nos representa, de algún modo somos eso también. De algún modo también somos eso, pero no somos solo eso. Lo que yo pretendo es que, digamos, hay peronismo, hay kirchnerismo, pero también hay gente que no es kirchnerista y hay gente que no es peronista, es decir, y todos somos argentinos. Eso es lo que tenemos que entender y querernos, aunque no seamos peronistas o no seamos kirchneristas o seamos de derecha o seamos de izquierda. Y finalmente, ¿en qué se ha convertido el peronismo hoy? Desde el momento en que vos revisás el relato, hoy pareciera ser que es un aparato de poder, que maneja las cajas del Estado y que desde ahí ejerce su influencia y controla inclusive elecciones o campañas, tiene mayor influencia que los de la oposición. ¿Ese aparato de poder responde de algún modo a esta historia del peronismo? Sí, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, igual que el peronismo original, tuvo como decisión política anular a la oposición. Por eso yo nunca me enojo con que la oposición no hace esto, la oposición, yo digo demasiado que resistió no ser oficialista. El modelo político del peronismo es que la oposición es anularla, quitarle cualquier tipo de recurso, cualquier voz. Durante el peronismo original la oposición no pudo ir a los medios hasta un mes antes del golpe de la Libertadora. Ahora, bueno, nunca se convocó a la oposición, nunca se tuvo un diálogo franco con la oposición. Lo que se buscó se la persiguió con los organismos de inteligencia, en fin. Para mí cualquier oposición, de derecha, de izquierda, de centro, realmente yo les valoro que hayan resistido, aunque por ahí yo no sé si voy a votar a uno, a otro, pero han resistido. Cuando era mucho más fácil, incluso los empresarios que han resistido, mucho más fácil era ser aliado del gobierno. Se eligió lo más difícil, entonces nada más que por eso yo los valoro. Bueno, creo que al menos hemos despertado el interés para la lectura del libro. Se los recomiendo a ustedes que son jóvenes, porque es además un libro de historia y de una historia reciente que nos involucra a todos. Y le agradecemos particularmente a su autora, Silvia Mercado. Gracias, Silvia. A vos, Carlos.